Utilizo el término biografía porque al final nuestra vida es una biografía que tiene muchos componentes, en este caso profesionales, y que en mi caso, tras 42 años, he sido testigo y humilde protagonista de la evolución y el tratamiento del cáncer de pulmón. Por tanto, tras unas pequeñas investigaciones para buscar esos orígenes que a mí tanto me gustan y que yo espero que a vosotros os satisfagan, lo cierto es que vais a tener la posibilidad de ver en muy pocas diapositivas cómo ha ido la evolución del cáncer de pulmón en los últimos 40 o 50 años. Esto no lo han visto muchos oncólogos, pero antes de empezar, no quiero perder la oportunidad de agradecer a MedicalNet, que es un proyecto, que siga siendo un proyecto de excelencia, con la ingenuidad con que se creó, con el éxito correspondiente a esa ingenuidad, por no perder los orígenes, porque la ingenuidad, como en todo proyecto, es algo, porque la vida es un ejercicio, mal que nos pese, de corrupción. Sí, sí. Y los que somos más mayores estamos un poco más corrompidos. Estoy mirando así a la gente más joven que yo, que sois casi todos. Por tanto, no estoy molestando a nadie, sino simplemente estoy dando una expresión de que 70 años son 70 años en que nos vamos apartando de nuestros sueños en ese ejercicio de soñar, que es la vida y la profesión. Por tanto, a MedicalNet, felicitarle. Creo que lo que ayer dijiste, Fernando, pues, aparte de muy bien dicho y ser verdad, era emotivo. Y lo importante es que se siga manteniendo esa esencia, porque lo demás viene por añadidura, incluido el negocio. En segundo lugar, al grupo, digamos, al comité organizativo. Y en tercer lugar, decir algo que parece falsa humildad, pero yo, que no soy humilde, lo que no soy es falso. Por tanto, estoy aquí, no por mis méritos, sino porque soy amigo de Stenia. Y esto, pues, a veces es muy satisfactoria, pero otras veces es una cruz. En este caso es satisfactorio, creédmelo. He preparado la charla pensando en vosotros. Voy a hablar para no oncólogos, lo digo por si hay oncólogos en la sala. Se pueden evitar estos próximos 60, 120 minutos, que más o menos el tiempo lo vais a marcar vosotros. Ese chivato que ponéis, yo no lo oigo. Por tanto, me han dicho que hay un chivato. Por tanto, si suena, no lo voy a oír. Y si acabo antes, que no suene. Así que que se lo ahorre el equipo técnico, porque yo voy a ir a mi ritmo, porque después de mí no sé si hay algún otro ponente. No, creo que no. O sea, mejor que lo deje para después de comer, porque de aquí, ¿creéis que vamos a ir a algo más importante que la charla? Es comer. Es comer. Eso ha sido la preocupación de la humanidad hasta hace 50 años, pero de 50 años ahora, cuando no comemos 3, 4 y 5 veces al día. Stenia me habrá oído muchas veces que la mejor dieta, ¿cuál es? La dieta absoluta. Cuando pasábamos hambre, estábamos más sanos. Sí, sí, los niños también. Te felicito por la charla, porque te la he oído. Y felicito a los ponentes previos. Y agradezco a toda la sociedad médica, profesional de la medicina, que diría que a casi a toda la sociedad dominicana, esta oportunidad de hermanarme en este ejercicio, que es verdad, y que no trato de calentar los oídos, de dominicanismo en el que yo ya estoy empeñado. No sé si volveré más veces, pero lo cierto es que siempre os tendré presentes. Dicen mis amigos, los íntimos, los más próximos y los admiradores, que alguno me queda,
Esta charla que vais a oír es la mejor que me han oído. Espero que al final de los próximos 60 o 120 minutos estéis entre mis amigos, mis admiradores y mis próximos. Bueno, vamos a ver, pues siempre tengo problemas con los aparatos. Bien. Y lo voy a contar, yo no me voy a apear nunca de don Miguel de Cervantes, este que nos ha unido en una lengua preciosa, y fijaos lo que dice. Procurad, como voy a intentar, hablar para no oncólogos, pero de una forma siempre sencilla. Procurarte a la llana con palabras significantes, honestas y bien colocadas, dando a entender los conceptos sin intricarlos ni oscurecerlos. Decía José Ortega y Gasset que la cortesía del filósofo, habéis leído alguna vez filosofía, ¿verdad? Filosofía son los libros seguramente más vendidos y menos leídos, porque no hay quien los entienda. Pues decía José Ortega y Gasset que que la claridad es la cortesía del filósofo. Creo que no lo ha hecho nada más que él, que acabó siendo casi mejor escritor que filósofo, siendo nuestro mejor filósofo del siglo XX. Pues con este espíritu, con esta intención de hacerlo sencillo, vamos a empezar con unos médicos del siglo XVIII, siglo XVII. Uno es Hermann Boerhaave. En una de las charlas que he oído esta mañana he visto un síndrome de Boerhaave, pero no es del que yo iba a hablar, simplemente por referenciarlo. Si hay algún cirujano digestivo, sabe que hay una rotura de esófago por hiperpresión abdominal y que es el síndrome de Boerhaave. Boerhaave era un señor holandés, por tanto enemigo de los españoles, que nació en el año 1668, iba para cura, pero le detectaron que no tenía mucha fe, con lo cual le dijeron para cura no. Y normalmente los que hemos ido para curas, pues acabamos siendo médicos. Él empezó siendo botánico, químico y al final médico anátomo clínico. De forma que en el curso de su vida, siendo profesor de anatomoclínica en Leiden, su ciudad donde nació y murió, pues desarrolló toda una doctrina de aforismos propios de aquella época. La medicina se aprendía en forma de cláusulas más o menos cerradas y escribió algo de ello. Pero tuvo la suerte de que entre sus discípulos estaba Gerard van Sieten, también holandés, en este caso católico, y no se puede ser católico en países protestantes. Así que tuvo que irse de Leiden a Viena, donde desarrolló toda una labor de gestión en la creación de la Universidad del Imperio Austrohúngaro. Van Sieten, como todos los buenos discípulos, Stenia, toma nota, pues escribió en un libro que se titula Comentarios de los aforismos de Hermann Boerhaave, su maestro, en 5 tomos, 5 volúmenes, entre el año 1742 y 1772. Él es un anátomo clínico. Un anátomo clínico, a los que no sois médicos, entendéis que son aquellos que, además de hacer clínica, hacen la autopsia del paciente. No había TAC, no había otro procedimiento para confirmar o rectificar tu diagnóstico clínico. Esto se ha seguido haciendo, por lo menos hasta que yo era residente, y es una práctica que se ha perdido y no sé si es lo mejor que hemos hecho, porque no sé si es sustituible la autopsia anatomoclínica no sé si es sustituible por la TAC, la PET y todo lo demás. Bueno, pues escribió esos 5 tomos y en el segundo tomo
escribe en latín. ¿Lo leemos en latín? Sí, aquí se sabe latín, ¿no? Bueno, por si acaso lo hemos traducido, ¿eh? Y mirad cómo describe. Un hombre mayor de 50 años, durante largo tiempo se sentía que el alimento y la bebida se le retenían en la parte superior del esternón y con frecuencia, después de un rato, acompañado de tos y mareo, lo expelía por la boca gran cantidad de flema espesa. Esto nos suena. El Señor regurgitaba. Hay una de las charlas, dice, después de su muerte, se encontró en la parte superior del pulmón derecho un escirro. Escirro significa un tejido duro. Escirro en griego significa duro. Tejido duro que en definitiva era una inflamación de lenta evolución que incluso en la medicina todavía se utiliza porque existe el cáncer de mama, escirro. Es poco frecuente, pero alguna vez he visto. Que desplazaba este escirro el mediastino y el esófago hacia el lado izquierdo y comprimía tanto la cavidad del esófago, que estaba muy dilatado por encima de la obstrucción, es decir, una estenosis, por el alimento retenido. Hacia la parte del cuello recuperaba su dimensión natural. Este es probablemente el primer caso de descripción anatomoclínica de un cáncer de pulmón. Pero, por si nos quedara alguna duda, Juan Bautista Morgagni, que este sí es uno de los padres de la anatomía patológica, por tanto anatomo clínico, que vivió 90 años, que nació en Forlì, que ejerció en Padua y que fue catedrático desde los 29 años hasta los 90, él, entre los años 40 y 71, en el curso de esos años, fue recogiendo todas las autopsias que hacía de los enfermos cuya clínica había asistido. Y entonces escribe un libro que es De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, es decir, del origen y de la localización, de la causa o de la localización de las enfermedades por investigación anatómica, anatomo clínico. Y escribe un libro también en latín en que lo hace en forma epistolar para educar a los alumnos con un sentido pedagógico y escribe 70 cartas. Aquí estamos en el libro 2, en la carta 20, y en total escribe en cerca de 700 autopsias. Bueno, pues en el libro 2, en la epístola, porque es su forma, digamos, de exponerlo, 20, en el número 39, también en latín, pero lo traducimos, como no, varón de 66 años con larga evolución de expectoración abundante amarillenta con hilos de sangre y últimamente con dolor punzante en costado izquierdo. En la cavidad torácica izquierda había agua como la leche de vaca y los pulmones estaban inundados y adheridos firmemente al mediastino y la pleura. En el pulmón derecho, creo que esta descripción hasta ahora, si hay algún neumólogo, la suscribiría en muchos de sus pacientes que han acabado siendo diagnosticados de un cáncer de pulmón. En el pulmón derecho, una úlcera cancerosa, ulcus cancrosum, dice, yacía oculta. Es decir, había más la expresión anatomoclínica de la enfermedad que el propio cáncer. Y algo que en ese momento él no podía entender, pero que no deja de ser verdad, asiento tal vez de un proceso inveterado. Yo creo que esta sí es la primera descripción de cáncer de pulmón o una de las dos. Sería cuestión de poquitos años. Por tanto, hacia 1750 tenemos la primera descripción científica por anatomoclínicos de lo que es un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, después, en este libro sobre la tisis pulmonar, la tuberculosis pulmonar, por Gaspard Laurent Bayle, médico de la época napoleónica, describe esta casuística que veis aquí
y describe 900 casos, de los que 3 casos, solamente el 0,33%, son tisis cancerosas. Como él es un anatómo clínico, de acuerdo a la metodología de la época, lo consideraríamos un cáncer de pulmón. Y uno, entre las grandes fortunas que tiene en la vida, pues tengo una señora que me da mucho la chapa, pero me regala algún libro, porque ella tiene antecedentes en la familia, y me regala este libro del año 1898, que es un libro de medicina interna. Y entonces, pues la curiosidad y el tiempo hace que yo haya revisado todo lo que dice el cáncer de pulmón a finales del siglo XIX. Y mirad cómo lo describe lo esencial. El cáncer de pulmón es primitivo, cosa rara, o secundario, que es lo más frecuente, el metastásico. Es raro que el cáncer permanezca limitado al pulmón, sin alcanzar la pleura o los ganglios del mediastino. Esto se suscribe hoy 100%. Los síntomas propios del cáncer de pulmón son bastante escasos. Quizá diríamos que son poco específicos, quizás lo que quiere decir. Después de una duración muy variable, de 1 mes hasta 2 años, el cáncer termina por la muerte. Pues esto también es suscribible. La morfina en inyecciones es el único paliativo eficaz. Hace 130 años, más de 130 años. Muy bien, pero uno tiene la fortuna de encontrarse con este libro de Isaac Adler, un alemán que desarrolla su vida profesional, anátomo clínico, tanto en Alemania como en Estados Unidos, y es el primer libro sobre cáncer de pulmón que hay en la historia de la medicina. Tengo la fortuna de tenerlo, también lo podríais tener vosotros, porque en Internet se encuentra, en PDF, y he tenido la suerte de leerlo pues, para esta charla y para otras. Y mira, él es un anátomo clínico que hace 374 autopsias de cáncer de pulmón cuya historia clínica ha atendido. Y describe que la mediana de edad de esos 374 casos es de 50 a 60 años, suscribible hoy. Que los hombres son el 72%. También hoy, todavía, es mucho más frecuente en hombres y describe incluso la etiología, las causas, la vida doméstica llevada por las mujeres con su consecuente aislamiento y protección de las frecuentes irritaciones y traumatismos a que se ve sometida la vida de los hombres, pobrecitos, abuso de tabaco, alcohol, oficios y trabajos en ambientes irritantes como son los bares, las tabernas y todos estos sitios de los órganos respiratorios. Esto ya sucedía. Se aducen como probable explicación de esta diferencia. 1912, hace 114 años. Y además describe, como es un anatómico, dónde están las metástasis. Y nos dice, sintéticamente, que en los ganglios, el 86% de los ganglios de los cánceres de pulmón tienen afectación ganglionar. El 34% pleural, el 27% hepática, suprarrenal el 10%, cerebral el 10% y ósea el 13%, suscribible. Por tanto, es muy fiable estos datos. Y además, sorpresa, nos da la evolución temporal, o sea, la supervivencia de 145 pacientes. Claro, cuando yo veo esto, no me pierdo la oportunidad, o sea, es como un pequeño tesoro que te encuentras. Y como nadie lo ha hecho, pues dije, voy a hacerlo. Y me hago una curva de supervivencia, que es lo que refleja, a principios del siglo XX, cuál es la evolución sin tratamiento del cáncer de pulmón descrito por un anátomo clínico. Para los que no estéis muy habituados a ver una gráfica, todo lo de aquí para arriba son muertos y todo lo de aquí para abajo son vivos, que como veis, a los 60 meses, a los 5 años, no queda ninguno. Bueno, pues esto es el punto de referencia. Y esto es un dato científico. La gráfica no es algo inventado. Pero además el señor tiene, digamos, el espíritu de investigación de recoger todas las autopsias en una época en que se hacían
desde el año 1950 a 1910. Y en las autopsias describe el número, el cáncer que se encuentra, cuántos cánceres hay en las autopsias, cuántos de esos cánceres son cánceres de pulmón y la relación entre cáncer de pulmón y del total, esa ya la hago yo, que era lo fácil, ¿no? Y vemos cómo, vamos a ir a las proporciones, cómo el cáncer de pulmón de 1950 al 90 es un 0,77%, es decir, del conjunto de los cánceres, pulmón es el 0,77%. 10 años más, del 90 al 1900, un 3,15%. Y de 1900 a 1910, un 3,4%, 34%. El conjunto es este. De 459.000, hace falta tener paciencia y voluntad de recogida de datos, en finales del 10, principios del 20, 511 autopsias, 18.000 son cánceres, un 4%. 227 son cánceres de pulmón, el 1,2%. Para los más profanos que podáis estar aquí, por ejemplo, oftalmólogos, ¿no? Cirujanos que no sean oncológicos, ¿creéis que estamos en esta incidencia de mortalidad? No, no te voy a preguntar, Estenia, no te pongas nerviosa. Pues bien, hemos pasado del 1,2% al 18%. Se ha multiplicado por 15 la incidencia de mortalidad por cáncer de pulmón. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 114 años. Muy bien, pues se ha aparecido el cáncer de pulmón y es tiene un impacto sanitario. Entonces, en el siglo XX, en principio, no tenía ese impacto, aunque ya Isaac Adler pues, nos advierte. Entonces, ¿cuándo empezó la oncología? ¿Cuándo empezó el tratamiento? Dice Julián Marías, que es un filósofo discípulo de José Ortega y Gasset, que casi nada importante en la vida tiene una fecha precisa. Ya sé que estáis todos pensando, mi fecha de nacimiento, eso no es importante. Es importante para vosotros, para la familia, pues para que no se olviden, y esto, ¿no? Digamos, casi nada importante. ¿Cuándo empezó la vida en el mundo? Hace unos 4.500 millones de años, o sea, con mucha seguridad, ¿eh? El asteroide este que acabó con los dinosaurios, hace unos 66, o sea, con precisión, 66 millones de años, aproximadamente. 10, 15 millones arriba o abajo. Este es el nivel de precisión de las cosas importantes que han sucedido. Muy bien, por la oncología yo no sé cuándo empezó, pero lo he estado buscando y me encuentro con Heródoto de Halicarnaso, que en su libro Historia, en el libro 2, que dedica a la musa Euterpe, dice, hablando de los griegos, en el siglo V a.C., de los griegos, no de los egipcios, dice asimismo, los egipcios tienen especializada la medicina con arreglo al siguiente criterio. O sea, esto de la especialización ya existía. Cada médico lo es de una sola enfermedad y no de varias. Así, todo el país está lleno de médicos, casi como ahora. Unos son médicos de los ojos. Para los oftalmólogos que he escuchado aquí, ya tienen sus precedentes. Otros de la cabeza, neurólogos y neurocirujanos. Otros de los dientes, los odontólogos. Y otros de enfermedades abdominales, pues los internistas y algunos cirujanos. Esto lo traigo por ellos. Y otros de localización incierta. Ahí estamos los oncólogos. Sí, no tengáis la menor duda. Porque nosotros tratamos el cáncer y el cáncer no tiene una topografía especial. El cáncer es un proceso que se inicia en la intimidad de la célula, en cualquier célula, de cualquier localización. Por tanto, esto Heródoto no lo sabía, los egipcios tampoco, pero yo, si estuvieran, se lo diría. Estáis hablando de los oncólogos. Muy bien, pues la quimioterapia empezó en torno a los años 60 y 70. Yo empecé en los años 80, es decir, que he sido, como digo, testigo directo y humilde protagonista. ¿Y cómo empezamos? Pues andando.
Y el camino no estaba hecho, lo hicimos caminando, y al andar se hace el camino con incertidumbre, lo recuerdo, con determinación, teníamos que sacar adelante el paciente, prudencia, riesgo en cualquier caso, coraje y miedo. Estamos al comienzo de los 80. ¿Y con fármacos? ¿Qué fármacos? Pues yo he utilizado todos estos fármacos, que no os voy a referir porque los oncólogos somos muy pesados. Pero todavía persiste en la actualidad y se usa el cisplatino, el etopósido, ciclofosfamida y fosfamida, adriamicina y epidriamicina, por completar el cuadro. ¿Y cuál era la percepción en la oncología en esos comienzos, en los años 80, en la década de los 80? Pues veréis lo que dice Eisner, que era uno de los popes, en el año 81, dice que consideraban que el lugar de la quimioterapia en el cáncer de pulmón es controvertido. O sea, es, vamos, que mejor que afrontar la respuesta, decir, bueno, habría que debatirlo. Entonces, una respuesta política que no resuelve nada, pero es lo que correspondía. Mulsanne, en el año 1986, viene a decir lo mismo. Se produce, se moja un poquito más, un beneficio modesto, discernible. Bueno, que es muy pequeño, pero somos capaces de discernirlo. ¿Y qué decía yo en el año 1993? Porque yo ya estaba ahí, ya os lo he dicho. Y yo escribí esto, no importa dónde, que después de 25 años me pregunto, de avatares quimioterapéuticos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Produce algún beneficio la quimioterapia en el cáncer no microcítico de pulmón? Especifico, antes de dar la respuesta, que en el pulmón distinguimos células pequeñas y no células pequeñas. El no células pequeñas es el no microcítico. El no microcítico supone el 80, 85, casi el 90% de todos los cánceres de pulmón. Por tanto, voy a centrarme técnicamente en ellos para hablar del conjunto del cáncer de pulmón. Bueno, pues me hago esa pregunta y yo, que era relativamente jovencito, pues pretendía, obviamente, quedar bien. Y dije, oye, voy a hacer una respuesta que quede elegante. Y como no puedo decir mucho, digo la no existencia, fijaros a ver si lo podéis entender, porque yo me he costado. La no existencia de una quimioterapia estándar es el denominador común de todas las respuestas, que enfatizan más la esperanzada falta de evidencia, qué bueno era yo, que la evidencia desesperanzada de que probablemente todavía no. ¿Qué he dicho? Nada. Pero bueno, me dijeron que tenía que escribir un artículo y dije, bueno, pues lo tengo que llenar, elegante. Lo han leído mucha gente, dice, oye, qué bien escriba el doctor García Girón. No sabemos lo que ha dicho. Así pasa muchas veces. Bien, pero continúo. Y es probable que estemos, digo, en la prehistoria del tratamiento del cáncer de pulmón avanzado, incluso al principio de esa prehistoria. Soy consciente de que realmente estamos empezando. Es posible, digo, que su futuro tratamiento eficaz no sean los citostáticos. ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Has visto, Estenia? ¿Cómo se haya pensado yo en la inmunoterapia? Para nada. Pero cuando no sabes qué decir, a veces aciertas. Es la suerte del principiante. Es probable que todo el esfuerzo dedicado al tratamiento del cáncer de pulmón avanzado no sea reconocido, incluso sea parodiado, como nunca tantos consiguieron menos para tan pocos. Y ahora viene lo bueno. Sin embargo, no puedo quedar así tan pesimista. Es seguro que todo este esfuerzo es necesario. Es preciso, por tanto, entonces ya viene pues el canto al sol. Conocer la situación, reunir los medios, trabajar en colaboración, para que todo este esfuerzo, además de necesario, sea suficiente. Este es el estado de ánimo y el estado de la cuestión en los años 80 y 90. Hasta que en el año 95, como no sabemos bien dónde estamos, hacemos un metaanálisis, que es una forma de hacer una reflexión estadística. Y el metaanálisis compara en torno a 1.200 pacientes 11 ensayos que se venían haciendo para ver qué realmente dicen, porque unos decían una cosa, otros otra, y nos da esta curva. La curva, digamos, continua, son el resultado de los pacientes que se tratan con quimioterapia, la de la época.
y la discontinua son los que no reciben tratamiento. Porque se podía hacer eso éticamente. No estaba claro que hubiera que tratar a los pacientes. Los resultados, desde un punto de vista, digamos, concreto, es que aumentábamos la supervivencia un 23%, que está muy bien, pero ese aumento de 23% suponía un incremento en la mediana de supervivencia de 1,5 meses. Y al año, un aumento del 10% de supervivientes. Evidentemente, los resultados no podían ser más discretos, se repite el metaanálisis con más número de ensayos y más número de pacientes y se reproducen los resultados de nuevo. Los que no reciben tratamiento viven 4,5 meses y los que lo reciben 6 meses. Los que lo reciben al año hay un 29% de vivos y si no lo reciben un 20% y a los 2 años un 8 o un 5%. Luego, estos eran los datos y solamente algunos, por razón de juventud, de estilo, de la ilusión que corresponde a esos primeros años, creíamos, y yo trataba los enfermos de cáncer de pulmón. Y ahí hice mis primeros pinitos con algún cierto éxito editorial. Bien, claro, cuando yo veo esto y leo a Adler, me voy a la gráfica que he conseguido hacer. Dije, oye, ¿qué evolución hemos tenido desde 1912 a las gráficas que os acabo de enseñar? Y vemos que si pongo la gráfica del soporte, o sea, de los enfermos que no se tratan con quimioterapia, es decir, en 1912 es la azul, ahí no había ningún tratamiento. Y los que del año 70 al 2001, en 31 años, no recibían quimioterapia porque sus oncólogos consideraban que no y corresponden a ensayos, es súper punible, pero casi si me apuras es peor. Bueno, pues esto es lo que había. Eso no lo sabía yo entonces, pero hubiera hecho lo mismo, casi seguro. Y cuando ya cogemos la quimioterapia que utilizábamos en los años 70 al 2001, vemos que ese incremento tan discreto que os he dicho, pues se refleja aquí. Muy bien, de forma que, sintetizando, desde el año 70 al 2001, la quimioterapia producía estos resultados. Parece un estudio que los oncólogos somos muy pesados, O sea, no tengáis la menor duda. O sea, para los que no son oncólogos, somos un castigo, ¿no? Porque estamos todo el día con el dato, el ensayo, si es prospectivo, si es retrospectivo. Por tanto, voy a evitar las gráficas. Aparece un estudio que acaba en el año 99, por tanto estamos dentro del margen del 2000, que es lo que pretendo, y vemos que es entre 6-8 meses, 29-33%, es decir, esos son los resultados que hasta el año 2000 tenemos en cáncer de pulmón. Muy bien, en el año 2004-2005, un estudio supone un incremento y ese estudio no tiene más particularidad que dos fármacos, uno se llama gencitabina y el otro pemetrexed. La gencitabina le va mejor al cáncer epidermoide de pulmón, que es un no microcítico, y el pemetrexed le va mejor al adenocarcinoma. Por tanto, ese pequeño matiz, algo que procede de la investigación de la célula, obtiene esos resultados. Por esa misma época, el bevacizumab, que es un antiangiogénico cuya función es evitar la reproducción de vasos y la diseminación del cáncer y su crecimiento y metastatización, la asociación a la quimioterapia produce este discreto aumento. Y por último, en este estudio de 2008-2010, el continuar con quimioterapia después de que has empezado con 3 o 4 fármacos, con 3 normalmente o con 2, y quedarte ya solo con uno para no quemar al paciente, esa terapia de mantenimiento que llamamos, supone un incremento. Por tanto, el resultado de todos estos estudios, que los podemos cifrar entre los años 1910 a 2015, hemos pasado de 6 a 12 meses, de 29 al 55% y del 8 al 25%. Por tanto, en 2015, o sea, hace 10 años, un enfermo con cáncer de pulmón tratado con lo mejor
tenía una esperanza de vida de 1 año, al año vivían el 55% de los pacientes y a los 2 años el 25%. Esta era la situación cruda de lo que es el cáncer de pulmón. Muy bien, ¿qué ha pasado en todos estos años, desde 1970 al 2015? Que hemos distinguido entre lo que es el carcinoma de células pequeñas y el de no células pequeñas. Diagnóstico anatomopatológico. El TNM, no tengo que explicarlo, la TAC, la PET posteriormente, el ECOG, el estado funcional de los pacientes, es decir, seleccionarlos en base al ojo clínico, aquellos que tienen muy buen estado general o buen estado general, no los que tienen malo, no les tratemos. Dobletes, la quimioterapia, no hace falta poner 4 fármacos, ni 3, 2. Uno de ellos tiene que ser platino. Mantenimiento, como hemos visto ese estudio, distinguir entre no escamosos y escamosos, porque el bevacizumab no se puede poner en los escamosos y en los no escamosos hay que poner el PM3. Y por último, y lo más importante, la biología molecular, cuyo primer hito es del 2004 con la identificación de las mutaciones del EGFR. Bien, pues en 2015, en torno a 2005-2015, aparece algo que es más que una evolución, es la revolución. Y es la medicina de precisión de la que no os voy a hablar, porque entonces ni merendáis hoy. Pero si me ofrezco a después en los apartes, si alguien está interesado, yo dedico el tiempo que fuera hasta el lunes por la tarde que me voy, a hablarles eso, pero ya en petit comité, porque realmente es un tema que yo no tenía preparado para hablar esto. Es decir, estas cosas me suele hacer Estenia de vez en cuando, pero bueno, en este caso, como lo hace con mucho cariño, lo tolero. Y la inmunoterapia. Estos son los puntos críticos. Y vamos a ver qué sucede. Que el 30% de los cánceres de pulmón tienen una mutación conductora responsable de ese cáncer de pulmón en esa fase. Luego estamos obligados éticamente a buscarla y, como dije ayer, perseguirla. Y sin cansarse. Porque podría hablar de cómo, al final, el éxito aparece. Y estas son algunas de las mutaciones que veis, Hay múltiples de ellas y además para muchas de ellas tenemos fármaco que bloquea, que son en general lo que llamamos inhibidores tirosin quinasa, los TKIs. Y después la inmunoterapia no tiene un buen biomarcador, pero tenemos hasta un 20 y un 30% de enfermos que tienen una alta expresión de un antígeno que se llama PDL1, que significa que la célula tumoral se ha enfrentado ya con el linfocito tumoral, linfocito T, el linfocito. Y eso significa que si tiene una alta expresión, esos enfermos tienen un muy buen resultado con la inmunoterapia, que por otra parte es muy poco tóxica. Pero voy a decir ahora algo que también decía hace 10 años, entonces era provocativo y para los que no creían, ofensivo. Hoy es verdad. Uno tiene estas dotes de profeta, ¿qué le vamos a hacer? La inmunoterapia en todos los pacientes y desde el principio, ¿de acuerdo? Porque es su oportunidad. Os voy a quitar las gráficas porque yo os veo cansados. Bueno, esta gráfica sí que quiero que la veáis, porque esto es el dato dentro de la oncología paradigmático de un antes y después. Efecto de la medicina precisión. Supone un 2 o un 4% de los adenocarcinomas de pulmón, tanto del conjunto supondría un 2%, que es la mutación ALK. Cuando se identifica esa mutación, y tú les das lorlatinib, que es un inhibidor de la proteína fusionada y traslocada, los enfermos a los 5 años no solo están vivos muchos más, están con la enfermedad controlada y muchos de ellos seguramente curados. ¿De acuerdo? Esto es el impacto de la medicina de precisión. Este es el resumen de todo lo que hemos visto. Desde 2015 a 2026, pero desde 1910 a 2015,
13 meses de supervivencia, de mediana supervivencia, 55 y 25. A 2015, vamos a ver qué ha pasado con la inmuno. La inmunoterapia, asociada a la quimioterapia, nos ha pasado de 12 a 24 meses de mediana de supervivencia, de supervivientes a los 2 años del 55 al 70% y del 25 al 50% a los 2 años. Pero a los 5 años hay un 20% de pacientes con la enfermedad controlada y muchos de ellos probablemente curados. Esto yo no lo había visto nunca y afortunadamente pues llegué a tiempo, tuve la oportunidad de utilizarlo y de vivir esta experiencia que es enormemente satisfactoria. Bien, vamos a verlo en gráficas, muy sencillo, porque así se ve. ¿Se ha oído algo? ¿Habéis? ¿No? Esta es una frase de San Juan de la Cruz que nos va a guiar a través de esto. Lo importante que es que tener la pasión, la decisión y el arrojo cuando eres joven, que es lo que te corresponde. Cuando yo en aquella época veía gente de mi edad, todo lo veían, esto hay que matizar, no está la cosa muy clara y tal, si no tenemos otra salida. Si están muertos los pobres. O sea, vamos a ser prudentes, que la medicina la conocemos, y vamos a iniciar un camino. Y si este camino no vale, encontraremos el siguiente. Esto es lo que ha pasado. 2010 no, 1910. Adler es de 1200, es la gráfica que os decía inicialmente. La quimioterapia lo que consigue en los años 1980 a 2000. 2000 a 2010. Esto es lo que teníamos en 100 años. Habíamos pasado de esto, que era la quimioterapia de los años hasta 2000, de esta situación de no tratarles a esta. Viene la inmunoterapia y supone un cambio paradigmático. Esta es la quimioterapia más la inmunoterapia, perdón. La inmunoterapia más la quimioterapia. Y si los enfermos tienen una alta expresión de ese PDL1, que es un antígeno que supone que hay un gran encuentro entre células tumorales y linfocitos T citotóxicos, la gráfica es esta. Es decir, a los 5 años, un 30% de los pacientes están vivos. Esto no lo habíamos visto nunca, pero de esa proporción muchos están curados, solo con inmunoterapia. Y la medicina precisión da estos resultados. Yo creo que es el atasco que hay por ahí, estos ruidos que se oyen, el EGFR, cuando se detecta, y el ALK. Este es el resumen y este es el fundamento de estos enfermos condenados a 100 años de soledad y no tenían otra oportunidad sobre la tierra. Esta es mi biografía verosímil de millones de enfermos, investigadores y médicos a quien se la dedico, anónimos, que se van dejando la vida en escribir la historia del cáncer de pulmón como una historia, si no de éxito, digna de ser contado. Estos versos son para ti, porque yo creo que no me vas a invitar más veces. Mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Garcilaso de la Vega, nuestro gran poeta. Y para todos los que estáis aquí, para todos a quienes se lo contéis, Miguel de Cervantes se despide en estas palabras que las hago mías. Que Dios os dé salud y a mí no me olvide. Muchas gracias.